Día a todos. Voy a presentar un caso clínico de una paciente de sexo femenino de 70 años de edad que viene a la consulta con el hijo, derivada por estrabismo y alteraciones de la motilidad ocular. La paciente refiere que ya hace unos años que había empezado con un estrabismo y que había ido empeorando en este último tiempo. Es miope, le habían hecho una lensectomía bilateral con lío, hacía unos 10 años, y ella notaba de que desde la cirugía esto había empeorado, que había sido una esotropia progresiva en el ojo izquierdo. Al examen clínico, la agudeza visual del ojo fijador era de 4 décimas, el ojo izquierdo no era evaluable, tenía una limitación severa en la elevación y abducción de su ojo izquierdo, era pseudopáquica, y un fondo de ojo se veía atrofia corioretinal con estafilomas, compatible con una miopía alta. Esta es la paciente cuando viene a la consulta, la verdad que muy angustiada, bajo autoestima. Ella refería que hasta hacía 3 meses trabajaba, y como esto había empezado a empeorar, se había aislado, ya no tenía ganas de hacer nada. Bueno, les pregunto qué les parece. ¿Qué tiene esta paciente? ¿Qué pasó? ¿Le volaron el recto externo ahí? Bueno, puede ser una posibilidad, ¿no? Que algo pasó en la cirugía de catarata. Hay una característica, los miopes altos, como que el oblicuo superior se le va como yendo para atrás, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero que a veces en la cirugía de cataratas puede empeorar. Sí, ella decía que ella notaba que de un tiempo a esta parte había sido como mucho peor, pero que había ido progresando a partir de la cirugía de catarata. Y no podría ser una parálisis o una ACV que haya tenido la paciente. ¿Qué opinan? Bueno, les voy a mostrar. ¿Tenía algún factor de riesgo? ¿Las ducciones? Ahí estamos. Ahí están las ducciones. Opciones, una limitación extrema en la abducción, no eleva, fíjense que tampoco eleva la paciente, y tiene como un estrabismo, lo que se llama estrabismo fijo, ¿sí? El ojo está clavado, apenas lo puede sacar cuando hace un intento de abducir. ¿Qué harían? ¿Pedirían imágenes? ¿La tocarían? Ella ya había hecho consultas en otros oftalmólogos, le habían dicho que esto era muy difícil, que le convenía no tocarlo. Otros le habían dicho que esto sí se podía operar, con imágenes. ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Pensarían hacer algo? ¿Una parálisis para eso? Sí, imágenes tenés que pedirle, me parece que por la edad, yo las pediría. Y lo de las ducciones me refería también a las ducciones forzadas, a ver si hay alguna restricción mecánica o es una cuestión que ella no lo puede desplazar, Bien. pero Bueno, bien. para diferenciarlo. Bueno, nosotros se interpretó esto como un MAPE, que es el síndrome que hablaba Agustina, y fuimos directamente a la cirugía. Este es el fondo de ojo de la paciente, que se ven los múltiples estafilomas que les comenté. Y intraoperatorio lo que se veía era una aducción forzada muy positiva del recto medio, o sea, había una gran contractura que no le permitía mover el ojo ni siquiera hacia la línea media, ¿sí? Y también se veía un descenso del recto lateral característico en los miopes altos, donde los largos axiles son mayores a 28 milímetros, son miopes de 10 dioptrías o más, ¿sí? Y también se suele encontrar una lateralización del recto superior. Entonces, por eso el ojo no eleva y tampoco puede abducir. Esto no se puede tratar como una esotropia convencional con un retroceso resección, porque si yo encima a este descenso del recto lateral le doy más fuerza a este recto, lo único que hago es aumentar la hipotropia de este ojo, ¿sí? Entonces ya se vio y se comprobó que hay que hacer alguna otra técnica para devolverle el trayecto original a este recto lateral que está descendido. Entonces, lo que hicimos en esta paciente es un retroceso amplio, por supuesto, porque la isotropia es enorme.
del recto medio de 10 milímetros y una resección del recto lateral de 10 milímetros con una supraposición del cuerpo muscular para poderle devolver el trayecto original con una sutura esclera, que esta es la cirugía de Güemes. Y siempre es importante en estos casos, por más que uno sabe que tiene que aflojar ese recto medio que está tan tenso, comenzar con el recto lateral, porque si no puedo dañar la córnea, no llego cómodo al recto lateral, al recto medio. Entonces, tratar primero el recto lateral y después ir al recto medio. Esta es la cirugía que hicimos para devolverle el trayecto al recto lateral, que es la cirugía de Güemes, que fue descrita en el 2007. Y lo que se hace es, se toma el cuerpo muscular del recto lateral y se sutura esclera. Tiene la ventaja de que no hay manoseo del músculo, entonces no hay adherencias y fibrosis para posibles segundas operaciones, porque como son montos muy amplios de estrabismo, a veces hay que retocar, y tiene la desventaja de o la crítica de que va suturado esclera en un ojo tan delicado y una esclera tan delgada. Pero si uno evita la zona del estafiloma, que es esa zona azulada, muy adelgazada, con cuidado no hay complicaciones. Esta es la paciente postquirúrgica, que realmente mejoró un montón, podía abducir, tenía limitada todavía la elevación, pero la paciente estaba feliz, muy contenta, se le había la verdad que le devolvemos calidad de vida a estos pacientes, ¿no es cierto? Así que estaba muy, muy contenta y había venido prácticamente a esto, a operarse y se iba. Así que les voy a contar un poquito de este síndrome, que es el MAPE, que son miopes altos con un largo axil de 28 más y un estrabismo progresivo. Esto acuérdense que no es que el ojo se instala de un día para el otro en aducción total, sino que va siendo progresivo. Hay numerosas teorías, o había numerosas teorías, sobre qué pasaba con estos ojos, la miositis del recto, los trastornos vasculonerviosos, el excesivo contacto de este ojo tan largo con la pared de la órbita, parálisis traumática del recto lateral, algunas de las cosas que hemos mencionado, pero se supo que con la resonancia magnética de alta definición, que no solo el estafiloma hace que el ojo roce contra la pared de la órbita, sino también que se vio que están las presencias de las poleas, que son vainas de colágeno que envuelven a los músculos extraoculares, y es eso lo que se luxa, y por eso vemos descendido el cuerpo muscular en este tipo de patología. Como les dije, el retroceso resección convencional no funciona, así que hay numerosas técnicas para elevar y reposicionar ese recto lateral descendido. Una es la técnica Yokoyama, que lo que hace es unir los cuerpos musculares del recto superior y el lateral. La de Yamada, que hace una hemitransposición con sutura esclera, esta también sutura esclera y es criticada por eso. La cirugía de Güemes, que amerita una diapositiva entera. Y bueno, esta es la paciente feliz el día que se iba. No sé si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo. ¿Qué posibilidades hay de que te quede con diplopia después de arreglar un ojo así? Estos pacientes generalmente tienen mala visión de uno de sus ojos, tienen un ojo fijador y ya alternan desde hace mucho, ¿sí? No es que van a tener diplopia, ese no es el... seguramente esta mujer era ambliope y veía mal de ese ojo hacía un montón, así que no es lo habitual, ¿sí? El tema acá es por qué se operó, esto empezó a progresar a partir de la lensectomía que se le hizo. Entonces yo lo que les preguntaría a ustedes es qué hacemos primero, si operamos el estrabismo o la cirugía de catarata, porque tampoco tenía mucho sentido operar una cirugía de catarata en un ojo que está en aducción total. Eso, bueno, les dejo la pregunta para que la piensen, pero la realidad es que el orden hubiese sido primero operar el estrabismo y después poder hacer la cirugía de catarata, ¿no? No sé qué opinan. Sí, muchas No hay veces... posibilidades, perdón, ahí no hay posibilidades que empeore después el estrabismo.
Generalmente cuando vos le devolvés visión a ese ojo, no debería, si ya está alineado, no debería empeorar. ¿Sí? Acá fue al revés la situación. Ella ya estaba en estrabismo, en ET, se operó, terminó de irse a ET y se hizo lo que se llama un estrabismo fijo. Ella no podía mover ese ojo, ni siquiera a la línea media. Lo que hicimos con Adolfo hace no mucho fue simultáneo, hacer la cirugía de estrabismo y la cirugía de catarata a continuación, ¿no? Y anduvo bárbaro el paciente, vio y nunca tuvo diplopia. Y evitás los tiempos quirúrgicos. Sí, estos pacientes realmente alternan ya desde hace mucho. Tienen un ojo dominante, que es el que claramente ven mejor. No sé, Adolfo, si querés agregar algo. ¿MAPE Sí, qué significa? sí, ¿decías algo, Mariano? ¿Que MAPE qué significa? ¿Qué cosa? ¿Qué significa MAPE? Yo también quería Es saber una eso. isotropia Myopic miópica adquirida acquired, progresiva. sí, Myopic Acquired Progressive Isotropia, las siglas en inglés. Claro. Miopía adquirida progresiva. No, esta paciente obviamente no tenía diplopia porque estaba el ojo en el tabique nasal, pero sí lo que pasa muchas veces, que ya lo hemos hablado en algunos ateneos, es que los miopes altos no es que de golpe se les va el ojo a la nariz. Por eso se llama progresiva, porque es de a poco que se le va desviando. Inicialmente tienen muy poquito, tienen apenas una pequeña esotropia que si no le hace un cover, no se da cuenta, de esotropias de 8 dioptrías, de 10, de 12, donde de golpe el paciente está operado de cataratas y el paciente dice veo mal. Y el cirujano se enoja, pues dice, la verdad que está perfecto, está impecable, ¿cómo que veo mal? El paciente a veces no se da cuenta que ve doble, ¿no? Dice, tengo visión doble. Cuando la imagen no está totalmente separada una de la otra, muchos pacientes no dicen veo doble, dicen veo mal. Una imagen fantasma, etcétera. A veces no queda astigmatismo y todos piensan que la paciente está loca. Entonces a veces los mandan al neurólogo, terminan con estudios innecesarios de resonancia, etcétera. Y este es otro capítulo aparte. Y realmente lo que tienen es una esotropia muy chiquitita que después va progresando a lo largo de los años, no en meses ni en semanas, y eso es lo que termina desviando el ojo completamente. Pero inicialmente, que empiezan con diplopia, es una pequeñita desviación nomás, porque el músculo recto lateral se desplaza hacia abajo. Y bueno, uno en la resonancia lo ve, pero siempre digo, no es que si uno le ve el fondo de ojo, ve estas tremendas atrofias corretinales con altas miopías y ve una pequeña desviación, más que algo neurológico, uno tiene que pensar que es ese tipo de esotropia. Nosotros vemos muchísimo, bueno, vemos muchos miopes altos, y tampoco es que haya una graduación, bueno, a partir de 10 para arriba se les va a desviar el ojo, de 10 para abajo no es, digamos, lineal. Hay miopes que no son tan miopes y se les desvía el ojo y ven doble, y otros que son muy miopes y andan por su vida con los ojos derechos. O sea que depende un poco más de estas bandas que habló la doctora Diar, estas poleas que van cediendo y hacen que el músculo recto lateral se desplace hacia abajo y se va cayendo, entonces el ojo se va torciendo. Pero es importante saber la diferenciación entre algo neurológico o neurooftalmológico versus esto que es algo totalmente mecánico, que cuando uno hace los test de deducciones bajo anestesia general, ahí lo nota, ¿no? Y lo otro es que yo siempre digo a veces de la muerte y de que le saquen el cristalino a uno no se va a salvar nadie. Yo veo a veces que pasa eso, que el ojo está desviado y le dicen, bueno, si te operas de refractiva o de catarata y te corregís la miopía, se te va a enderezar el ojo. Y obviamente no es así, porque si hay un defecto muscular, por más que le peguen la catarata, el ojo no se va a enderezar, ¿no es cierto? Pero no hay esto no está escrito en ningún libro, pero lo que yo he visto en varios, ya tengo muchísimos casos de estos, de miopía alta y estrabismo, curiosamente, no sé por qué, pero cuando uno le hace la cirugía de catarata o la ensectomía clara para corregirle su miopía, clara o con opacidad de cristalino, después la lensectomía con colocación de lente ocular les empeora por alguna razón que desconozco esa desviación. Esta mujer ya contaba que la habían operado la lensectomía cuando ya el ojo estaba desviado, pero no tanto, dice. Después se le desvió más. Así que, bueno, un tema
pensar siempre que primero conviene enderezar el ojo y después ir a los procedimientos refractivos. Y también otra cosa es que hay oftalmólogos que trabajan siempre con imágenes previas, y esto es una patología que ya se conoce y a veces no son tan necesarias, ya sabemos qué vamos a encontrar, ¿no? Que el recto lateral va a estar descendido, ¿no? No sé qué opinas, Adolfo, de esto, de pedir imágenes. Sí, exacto. Si uno quiere las puede pedir, pero como vos decís, ya digo, la mejor imagen que hay es la que uno ve bajo el microscopio, ¿no? Eso todavía no lo superó nada. Ninguna resonancia en el mundo puede mostrar tan bien como uno ve bajo un microscopio, un músculo. Así que la verdad que si uno lo sospecha y ve en el examen semiológico que la abducción está afectada o que la elevación está afectada, puede obviar la imagen y ir directamente a la cirugía. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Una pregunta. Estos ojos habitualmente, el que está desviado es un ojo que ve poco y nada, ¿no? O tiene algo de visión. Se tenían algo de visión. Uno veía 3 o 4 décimos y el otro veía, creo que llegaba a 1 décimo con suerte. Sí. Generalmente hay una diferencia de visión, ¿no? Sí. Sí, yo he visto algunos casos, como dices tú, Adolfo, que suelen empeorar después de la cirugía de primo, porque ya está el ojo desviado, se desvían más después de la cirugía. Eso, la verdad que no sabía yo por qué era, pero sí he notado en algún paciente que el estrabismo les empeora. Sí, no sé si es porque aumenta la acomodación o hizo un intento de acomodación, no sabíamos por qué, pero suele empeorar después de la cirugía de catarata. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Ya dejé. Ahí voy. Bueno, buen día. Mi nombre es Julieta, soy fellow del doctor Adolfo Güemes y en esta mañana vamos a ver unos casos neurooftalmológicos. El primer caso es una mujer de 77 años que acude a la consulta porque refería diplopia de aproximadamente 2 años de evolución. Como antecedente personal patológico había tenido un cavernoma y un ACV hemorrágico, el cual le había dejado como secuela la diplopia, y a su vez se manejaba en... ¿Qué es un cavernoma? Un cavernoma es un tumor vascular. Sí. ¿Cómo? ¿El seno cavernoso? No, una malformación arteriovenosa en el cerebro. Que se da generalmente en el tronco. Que bueno, esta paciente se manejaba en silla de ruedas, tenía una alteración de la motilidad y la diplopia. En la agudeza visual presentaba 1 décima de ojo derecho y de ojo izquierdo 7 décimas. Ese ojo era pseudofáquico. El otro ojo no lo habían operado, tenía una catarata nuclear bastante densa. La mujer se manejaba siempre con un parche en su ojo derecho por la incomodidad de esta visión doble. En el examen tenía un test de Ishihara normal, las pupilas estaban isocóricas y normorreactivas, y presentaba un estrabismo junto con un nistagmus. Acá podemos ver en la primera imagen que en posición primaria de la mirada presenta una esotropia, se puede ver también la catarata del ojo derecho. Y en la segunda imagen, cómo la paciente adopta una posición compensadora de la cabeza hacia su hombro derecho, a raíz de esta esotropia que tienen en el ojo derecho, ¿no? Este es un videíto en el cual podemos ver observen bien el ojo derecho. Si querés puede tiene poner limitación a la... el volumen.
Ahora, qué, Exacto. qué contradictorio con respecto al otro caso, porque con una diferencia tan grande, una anisometropía tan grande, así todo tenga diplopia cuando debería ser una abolición y no tener diplopia. Es rarísimo, ¿no? ¿Por qué Bueno, unos veía tienen un décimo, diplopia, ¿no? por qué unos tienen diplopia y el otro no? Y uno ve, esta ve 1 décimo y 7 décimos y la otra era parecida y no tenía diplopia. Bueno, la diplopia, lo Bueno, interesante de la diplopia es que no hace falta tener, a veces uno puede tener cuentadedos y el otro 10 décimos y tener una diplopia importante. No es que diplopia es a partir de mejor de 1 décimo, mejor de 20/400 o mejor de... es muy variable, hay como un componente también psicológico en el tema de la diplopia. Hay gente que se adapta mucho mejor que otras y a veces yo he visto pacientes afáquicos operados de vitrectomía con aceite de silicón, etcétera, etcétera, que han quedado con una desviación y una imagen, una visión muy mala, cuentadedos, y los pacientes se quejan terriblemente de diplopia. Y otros por ahí tienen 1 décimo, 2 décimos y la manejan mejor. O sea que acá esta paciente tenía operado un ojo. Acá lo que pasó es que el cirujano de catarata dijo: te opero un ojo, el que está derecho, pero lo que está torcido ni te lo toco, porque vas a ver más doble. Y entonces llegó y dije: enderezate tus ojos y después te opero el ojo derecho. De la izquierda anduvo muy bien, pero enderezate el ojo primero. Bueno, en relación a este video que vieron, que tiene dificultad en los movimientos, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué harían? Tiene mucha limitación en la abducción del ojo derecho, también le cuesta mucho aducir el ojo izquierdo, generalmente los movimientos verticales están conservados. ¿Qué piensan que puede ser? ¿Qué pedirían? ¿Qué harían? A ver, mostrar de vuelta el Juli, videito, Julita. Hacia la derecha no puede mirar. Con ninguno de los dos, ¿no? Con el A la izquierdo izquierda tampoco. algo va. A la Bueno, izquierda, así. claro. No, ya a la izquierda va, pero a la derecha, con el ojo izquierdo tampoco puede mirar, ¿o no? Claro, no, 0. Tiene limitación a la Entonces, aducción también, está bien, Pati. entonces está bueno, pero esto si es bilateral uno tiene que pensar más algo neurológico, ¿no, Fito? Claro, algo de cavernoma por la salida del tercero al cuarto par, ¿no? Como que puede ser que comprima. El No me fascículo acuerdo bien cómo era la longitudinal salida. medial, ¿o no? Ya nos dijo Juli Bueno, que afectaban el ¿y qué tronco. harían? ¿Qué harían ustedes? ¿La operarían? Imágenes. No, acá hay imágenes, porque acá sí es neurológico. Te lo mando. Bueno, la paciente ya Sí, viene con el ya antecedente. sabemos. Claro, ella ya viene con el antecedente del tumor, del ACV, controlado obviamente por su neurólogo porque quedó con secuelas, y ya pasaron 2 años desde la diplopia. Pero Desde Juli, la Entonces, ¿viene viene de empeorando o ruedas. no? claro, desde el ACV que le generó esta secuela que es la diplopia. ¿La Y diplopia probar viene de empeorando? enderezárselos. ¿Cómo? No, yo decía de probar de enderezárselos. No sé si moviendo un poquito Bueno, el recto la muy dejamos bien. cercana por lo Fue menos en posición primaria, ¿no? Bien, bueno, esto es una oftalmoplejía internuclear, que es cuando se afecta el fascículo longitudinal medial. En este caso es unilateral, por eso tiene limitación a la aducción del ojo izquierdo y a la abducción del ojo derecho. Si pueden observar, también tiene un nistagmus. En el otro video se ve mejor, ahora se los vuelvo a mostrar. Nosotros lo que hicimos fue hacerle un retroceso del recto medio del ojo derecho, y como tiene una parálisis en la abducción, se realizó una transposición de mitad del cuerpo muscular del recto superior y del recto inferior, todo en el ojo derecho, solamente se tocó el ojo derecho. ¿Por qué no se operaron 3 músculos y se hizo esa transposición? Por el riesgo de isquemia del segmento anterior. No es una Y este es un... no es una manifestación bastante clásica de la esclerosis múltiple. Muy bien, sí, es una manifestación clásica de la esclerosis múltiple. Generalmente con enfermedades desmielinizantes es más bilateral, en este caso es unilateral, y siempre se nombra en relación de la lesión, digamos, del fascículo longitudinal medial, en este caso es izquierdo, se nombra en el lado del ojo que tiene limitación a la aducción. En este caso sería unilateral. Ok, perfecto.
Y se le pide imágenes, o sea, por si acaso antes de operar, o pregunto, o si es un día Claro. bastante característico y chao. Generalmente, bueno, vos déjame que termine esto y ahora que te me estás adelantando. Este es el post quirúrgico de la señora. Ven, ahí se ve el nistagmus característico. Miren cómo mejoró la aducción del ojo derecho, izquierdo, perdón. ¿Y cómo estaba el contentómetro de la paciente? ¿Cómo? El El contentómetro estaba muy contentómetro. bien. Bien. En ese momento todavía tenía pupila dilatada, porque bueno, nosotros cuando operamos dilatamos la pupila, pero estaba muy bien y lo que tiene es que mejoró un poco la abducción del ojo derecho por ley de Hering, perdón, la aducción del ojo izquierdo por ley de Hering, porque mejoramos al recto lateral, le dimos más inervación, digamos, a raíz de la transposición. Y en este caso ya la esotropia no es tan marcada y se podría corregir con un prisma, en el caso de que ella siga muy molesta con su diplopia. De la otra forma era un ángulo muy grande que era imposible corregir con prismas. Entonces también hay que evaluar eso. Bueno, y vamos a un segundo caso, que este es un paciente de 36 años masculino, que nos refiere que no tiene ningún antecedente personal patológico, que se acostó un día, se levantó el otro día y veía doble. Vino porque tengo los ojos desviados, veo doble, no me puedo manejar. Agudeza visual, 8/10 sin corrección en ambos ojos. El test de Ishihara era normal, las pupilas isocóricas normorreactivas y tenía a simple vista un estrabismo. ¿Podés pensar en un diabético? ¿Cómo? ¿Podés pensar en que es diabético? Podés pensarlo, sí, tenés que descartarlo. O hipertenso también. Las dos cosas, sí. O esclerosis Bueno, múltiple. este paciente tenía en posición primaria una exotropia y limitación a la aducción bilateral. Acá en el video pueden ver que en este tiene El ojo bate, el que no abduce. Fíjense, claro, fíjense el nistagmus en la abducción. Esta es bilateral. Muy bien. Vamos. Acá, digamos, vos lo interrogás a ver si tuvo episodios de pérdida de fuerza, si se le caían cosas de las manos, o digamos, va Sí, por ahí. el interrogatorio es completo, pero bueno, lo que te tiene que llamar la atención. Sí. No, eso te digo, porque muchas veces te dicen que son sanos y han tenido esos síntomas que, digamos, si son pasajeros, si son transitorios, no le dan mucha bolilla y empezás a atar con cabos, ¿no? Sí, siempre tenés que preguntar si tienen dificultad respiratoria, dificultad al deglutir, porque una de las formas de presentación de la miastenia ocular es con la diplopia aguda también. Entonces, siempre hay que estudiarlo al paciente de forma general. Este paciente no refería nada, solamente que se acostó, se levantó a la mañana y veía así. Bueno, en este caso, me adelanté, pero ¿qué harían? Le Eso que dice ahí. era una Pedir resonancia imágenes. magnética, ¿no? Bueno, sí, en este caso pedimos una resonancia magnética normal, siempre con contraste, vino normal, lo derivamos a un neurólogo, le hicieron punción lumbar, de todo, lo estudiaron por todos lados y le dio absolutamente todo normal. Curiosamente, este paciente a las 3 semanas recuperó la motilidad ocular. Vino y nos dijo, mira, estoy perfecto, no veo más doble, no tengo más los ojos desviados. Entonces, ¿qué harían en este caso? No se le encontró ninguna lesión hiperintensa, nada relacionado a esclerosis múltiple. Le hicieron los anticuerpos monoclonales, le hicieron todo lo que había que hacer. Todo, estudiado de pies a cabezas y no salió nada. Y todo. Igual me parece que la sintomatología es bastante clara de enfermedad epilizante. Tener esto y de repente recuperar, o sea, obviamente habría que esperarlo, pero generalmente debutan así. Pacientes jóvenes. Perfecto.
O sea, suele ser así. Perfecto. Bueno, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Por más que hayan recuperado la motilidad ocular, hay que seguirlo con controles periódicos porque ahora está todo normal, pero en algún momento va a aparecer el foco de desmielinización. Entonces siempre pedir resonancias magnéticas con contrastes, no insistirles en que no abandonen, porque como están bien, no vienen nunca más a la consulta. Entonces, mínimo una vez al año resonancia con contraste endovenoso y seguirlo a ver si se presenta algún otro síntoma, ¿no? Siempre darle señales de alarma y demás. Y bueno, estos dos casos son casos de oftalmoplegia internuclear. Como dije, se afecta el fascículo longitudinal medial, que son los axones que conectan el núcleo del sexto par de un ojo con el subnúcleo del tercer par del otro ojo. Las características son que limita la aducción del lado de la lesión, es decir, del lado donde se afecta el fascículo, tiene nistagmus del ojo abductor, y la convergencia está respetada porque no se afecta todo el fascículo longitudinal medial, hay unos axones que son los encargados de la convergencia, que esos no se afectan, por eso es que está respetada. El nistagmus es porque se afecta el núcleo vestibular medial, entonces, en una de las conexiones, entonces por eso está característico también. La etiología, como dijimos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades desmielinizantes, tumores a nivel del tronco, del cuarto ventrículo, puede asociarse también a alguna infección. Como manifestaciones clínicas características, primero la diplopia, la oscilopsia, los pacientes pueden sentir que se les mueve el entorno, y nistagmus. Siempre como conclusión hay que ver la edad de presentación y el tiempo de evolución de la diplopia. Fíjense que en un caso la diplopia venía desde hace 2 años y en el otro se despertó viendo doble. La unilateralidad nos habla más de una lesión isquémica y la bilateralidad siempre piensen en enfermedades desmielinizantes. Aunque de primera mano, como en este paciente haya venido todo negativo, síganlos estudiando porque puede ser que nos aparezca. Siempre pidan imágenes, salvo como la paciente del primer caso, que ya venga estudiada por neurólogo y venga seguida, ustedes pidan una resonancia si tienen alguna duda, y bueno, esos fueron los casos. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué le decís a este paciente? ¿Cómo termina su vida? ¿Si esto es tóxico, no fue tóxico? ¿Si fue primario? ¿Cómo hablas con el paciente en estos casos? Bueno, lo curioso del segundo paciente fue que yo ahí sin mucho hincapié en seguirlo porque este paciente recuperó la motilidad ocular y nunca más vino. No sé si alguna vez tuvo algún otro episodio, pero fue un paciente que lo perdimos. Esas cosas no pueden pasar porque Sí, van a tener la este lesión. paciente, ¿Y cómo lo abocás? claro, tenés que hacer hincapié, recuperó motilidad y desapareció y probablemente años después haya hecho algún otro episodio, ¿no? Hay que digamos, a los pacientes esto concientizarlos que periódicamente, es una vez por año, se tiene que hacer una neuroimagen, porque en algún momento puede aparecer algo. No hay que asustarlo, pero digamos hay que decirles que esto hay que seguirlo porque a veces está descrito que hay casos que las lesiones han aparecido años más tarde, así que en estos casos probablemente haya aparecido después con alguna neuritis óptica o alguna otra alteración de la motilidad o sensibilidad, y recién ahí concientizan, ¿no? Pero el primer episodio único y aislado, a veces desgraciadamente los pacientes no le dan importancia o nosotros no les explicamos bien y entonces los pacientes desaparecen. Pero ahí, como dijo Julieta, es muy importante digamos, concientizarlos en que hay que hacer imágenes periódicamente. Pregunta, ¿el fondo de ojo del paciente ese de 36 años era normal? Sí, porque eso Sí, no afectó la vía aferente, sino afectó la vía eferente. O sea, no afectó la visión, sino la motilidad. Con lo cual, acá no afecta la visión. Era algo, porque con neuritis óptica era algo así como 25%, ¿no? En los pacientes con esclerosis múltiple, cuando se manifestaba por primera vez. Sí, exactamente. Cuando tenés imágenes positivas, el 25% terminan haciendo una esclerosis múltiple 5 años más tarde. ¿Puede ser causa tóxica? No, la toxicidad te da alteraciones en la vía aferente, en la visión, no en la motilidad en general, salvo que, algunos nistagmus te los puede dar anticonvulsivantes, mismo la nicotina. Barbitúricos.
barbitúrico, sí, pero no estrabismo fijo. Lo que te da es, pues, te da nistagmus, o sea, upbeat o downbeat nistagmus, pero no te da una lesión, una exotropia con disminución de la aducción. O sea, lo tóxico da más que nada alteraciones en la visión y no en la motilidad. Bueno, cambiamos de tema y vamos al segmento anterior. Cuando dijo causa de infecciones, ¿cuál era? ¿La meningitis, algo? ¿O a qué se refería infecciones? No, infección se refiere a, Una. hay lesiones, bueno, meningitis, hemos visto alguna, incluso lesiones HIV en su momento también tenían, cuando afectaba justo el fascículo longitudinal medial, en la época que no había medicación como ahora. Bueno, vamos a otro tema que algunos están esperando el segmento anterior. Suni. ¿Cómo les va? ¿Estás ¿Qué ahí? dicen? ¿Cómo día a todos? Bueno, yo les voy a hablar un poco. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un tema. Suni. Suni, te estamos copiando. ¿Perdón? Se escucha con eco. Sí, yo también escucho el eco. A ver. Estás conectado a 2 dispositivos. No. Uno solo. A ver. Ahí se te fue el eco. Ahí te escuchás bien. Sí, uno solo. Espera, voy a cerrar y lo voy a conectar directamente del. No, de mi Suni, desktop. ahí está bien. escucha bien, ¿eh? Entonces bien. Dale. Bueno, vamos de nuevo. Y ahora no los veo. ¿Dónde están? Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Nos fuimos. ¿No están viendo la pantalla mía? Sí, estamos viendo la pantalla, pero Sí, no estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos que estar, ¿no? Bueno, perfecto. Yo les voy a hablar un tema bastante interesante que es la bilensectomía. ¿Qué es la bilensectomía? Básicamente la bilensectomía es la cirugía que le tenemos que hacer a esos pacientes, los cuales hace ya unos años atrás les colocamos una lente fáquica para corregir un vicio refractivo alto, generalmente una miopía magna, una miopía alta o una hipermetropía, y vienen a la consulta con catarata. Entonces tenemos que extraer la lente fáquica que colocamos y el cristalino a continuación. Ahí tienen algunos casos que he operado de bilensectomía. Acá tenemos una lente ICL B4C, este paciente tenía 6 meses de operado. Acá tenemos un caso de un Phakic 6 que lo vamos a ver a continuación, es una lente que se discontinuó. Otra B4C, acá tenemos un Artiflex con un anillo intraestromal. Entonces, ¿cuáles serían las causas que nosotros deberíamos prestar atención cuando tenemos que hacer una bilensectomía? Obviamente que la causa cardinal, principal, sería la catarata por la evolución propia que tiene el paciente. No recordemos que los pacientes miopes tienen cataratas precoces, pero también hay otros casos en los cuales debemos hacer bilensectomía, como puede ser la pérdida de células endoteliales. A veces podemos llegar a retirar la lente y no sacar el cristalino natural, ovalización de la pupila, dislocación de la lente fáquica, glaucoma secundario o intolerancia y halos que se pueden ver con las lentes que tienen el aqua central port, el agujero central. El agujero central muchas veces no es tolerado por algunos pacientes y refieren verlo y lo dibujan inclusive cuando uno les pregunta qué es la mala visión que tienen. Pues son pacientes que ven 20/20 pero están incómodos con esa visión. Bueno, como bien dijimos, la causa principal sí o sí debe ser la catarata. Obviamente que si hay otras causas hay que estudiar qué fue lo que pasó justamente en esas otras situaciones, porque indudablemente algo mal hubo, ¿no? Antes de seguir adelante, me gustaría exponerles 3 ideas muy importantes que tenemos que tener en claro para intentar entender por qué se me ocurrió hacer otra técnica en la bilensectomía. La primera es que no existe cirugía intraocular que no pierda células endoteliales. Cualquier cirujano del planeta, por más bueno que sea, cuando entra en un ojo van a perder células endoteliales. Hay un edema corneal importante en el posoperatorio,
eso indica que hubo un daño endotelial severo en la cirugía. Y ese daño se paga 10 años después, 8 años después, no se paga en el momento de la cirugía. Entonces, tenemos que saber que cuando uno coloca una lente fáquica, al otro día el paciente tiene que tener una visión impecable y tiene que tener cero edema y nada de pliegues. Si tiene algo de pliegues, habría que ir perfeccionando un poco la técnica o mejorándose para que esto no suceda. Y por último, la cirugía intraocular estabiliza la pérdida de células endoteliales recién a los 3 años. Algunos autores hablan de los 5 años. ¿Qué quiere decir? Yo hago una cirugía intraocular y durante los 3 años subsiguientes el rate de pérdida de células endoteliales va a ser mayor a la apoptosis normal que lleve ese paciente. Entonces es importante tener en consideración que recién vamos a saber cómo va a seguir ese paciente en la apoptosis después de 3 años de operado de una cirugía intraocular. Bueno, con respecto a la seguridad, sabemos que hay muchos trabajos, hay un estudio multicéntrico, que es el que ven en la parte inferior del diapositivo, donde tiene un par de meses de realizado, que se desprende de los trabajos de arriba, que hablan que la bilensectomía es una técnica segura. Ahora, la idea mía era preservar el endotelio. Hay muchos pacientes, como van a ver ahora, que vienen con el endotelio muy mal. Entonces, en vez de encarar la cirugía para terminar, digamos, de sacar el lente fáquico, la catarata, etcétera, lo que quise es no llegar a un trasplante de córnea con este tipo de pacientes. Bueno, para eso les voy a mostrar unos casos. Este caso era el que estaba arriba a la derecha en el primer slide, arriba a la izquierda. Este paciente de 50 años de edad le colocan un Phakic 6 en el año 2009. A los 6 meses le realizan queratotomía radial para intentar mejorarle la situación, y hace 4 años empieza con problemas visuales. Bien, el Phakic 6 es una lente fáquica que estuvo en el mercado, como muchas que se fueron, como la Cachet, como la Kelman-Duet y como otras lentes, que se usaba para corregir miopía. ¿Ok? Ah, pero era fáquica y de soporte angular. Fáquica de soporte angular. Esas palabras que dijiste, Pato, una lente fáquica de soporte angular, nunca surtieron resultado. Hubieron muchísimas lentes fáquicas de soporte angular y todas fracasaron. Y todavía siguen insistiendo algunas casas con volvernos a proponer lentes fáquicas de soporte angular. Yo tengo algunos dos pacientes con descompensación de córnea y cataratas con esas lentes. Y papá claro, porque descompensaba la córnea y otra cosa más importante que traía es toda la anoxia del tejido iridiano con esa policoria y con esa atrofia pupilar que se tornaba un desastre, ¿no? Entonces, fíjense, este era el caso, ¿no? Acá tenemos la lente fáquica, bueno, la verdad que era un caso bastante interesante. Yo antes de empezar en estos pacientes, siempre anestesia subtenoniana, lo que hago es con una lente de 3 espejos, miro el ángulo, y ahí pueden observar el áptica de la lente que está limpia, está perfecta. ¿Qué pasa? Si ustedes no hacen esto, cuando retiran la lente, a veces el iris, en esa atrofia que genera, se enrolla en la lente intraocular y cuando tiran sangra, y es un problema muchísimo más grave y muy, muy difícil de solucionar. Bueno, hacemos las incisiones de trabajo. Yo soy un fanático de este viscoelástico, que es un viscoelástico que tiene sorbitol. El sorbitol lo que hace justamente es deturgir la córnea, es sacarle líquido a la córnea, entonces la transparencia que tiene es perfecta, y si tienen algo de edema, me deja ver muchísimo mejor en la cirugía, creo que es mandatorio. Bueno, voy a intentar hacer una pupila para poder entrar y atacar ese cristalino. Generalmente estos cristalinos son todos cristalinos claros, así que no tenemos mayores inconvenientes, pero sí, indudablemente, la fluídica, el poco ultrasonido que se use y demás, van a terminar a veces de dañar el endotelio de la córnea. Bueno, una vez que ponemos esto, hacemos la capsulorhexis, y acá viene la diferencia. Todas las bilensectomías están publicadas primero extrayendo el lente fáquico y luego sacando el cristalino natural. Bueno, la idea es proponerles hacerlo en forma inversa, es decir, primero hacemos el cristalino natural y usamos el lente fáquico para crear una compartimentalización y que el endotelio no se entere de que yo estoy trabajando en la cámara anterior.
Entonces, esa sería la idea. Ahí hacemos la hidrodisección. Fíjense que el cristalino sale muy fácil, es un cristalino, son cataratas subcapsulares posteriores, habitualmente estas. Luego aspiramos los restos de corteza, y una vez que aspiramos los restos de corteza, vamos a proceder a colocar, vamos a sacar la lente primero. La lente, esta lente a veces es muy fácil de sacar y a veces es imposible de sacar. Cuando se enrolla en el ángulo es realmente muy complejo, hay que cortar las ápticas y dejarla adentro y no andar renegando tanto porque termina muy mal eso. Fíjense que siempre hay que poner viscoelástico delante de la lente, cortamos la lente y vamos a retirar la lente intraocular. Después de esto, no nos olvidemos que estamos ante pacientes con miopías magnas, largos axiles cercanos a 30, 31, 32 milímetros. Siempre uso anillo de tensión capsular para estos casos. Es mandatorio poner un anillo de tensión capsular en estos pacientes. No nos olvidemos que disminuyen el riesgo de opacidad capsular posterior. La clase en estos pacientes son un problema, entonces hay que hacer la cirugía completa con anillo de tensión capsular. Fíjense, la lente es de 0, en este caso, siempre pongo una lente, aunque sea de 0, ¿no? Eso ya está claro que hay que proceder así. Ponemos la lente, no hace falta inyectarla ni nada, porque tuvimos que abrir 6 milímetros para colocar, para sacar la lente previamente puesta anterior. Zunino, Sí. cálculo de la lente. Bueno, eso es un capítulo inmenso, y aparte, ahora te voy a mostrar algunos cálculos que quedaron bien. La verdad que muchas veces podemos tener toda la experiencia del mundo, pero esto realmente hay que explicarle al paciente que puede llegar a tener que llevar una lente suplementaria. Los cálculos del paciente son dificilísimos, dificilísimos. Luis, mientras hacías Sí. esa maniobra, ¿la lente de cámara anterior no te estaba tocando el endotelio? Bueno, eso fue justamente lo que muchos plantearon en esta cirugía, y ahora el diario del lunes de eso te lo contesta cuando uno ve cómo está la cirugía al otro día de operado. Si esa lente llega a tener un mínimo touch endotelial, uno tiene que ver con aumento de la lámpara un pliegue en esa zona, o algo en el endotelio, ¿no? Bueno, esto no viene al lugar, pero hago la pupiloplastia para terminar de armar un poco el ojo y terminar más o menos bien. Entonces, contestándote la pregunta, Cristian, 24 horas de operado, así es como estaba el paciente, ¿ok? Muchos plantean eso, de que el facoemulsificador tocaría, el borde de la lente tocaría en la parte más cercana a la incisión el endotelio. La realidad es que jamás llega y jamás lo toca. Y de hecho, cuando hace injertos endoteliales y tiene que hacer el stripping, uno se da cuenta que el endotelio está todavía mucho más arriba de donde estamos. Aparte, no nos olvidemos que estos pacientes tienen cámaras anteriores muy, muy, muy generosas, entonces nos ayudan bastante en este tipo de operación. Bueno, ahí vamos con un segundo caso. Sí. Una pregunta. ¿Por qué Sí. te decides a dejar la lente de cámara anterior y no quitarla? ¿Cuál es tú has dicho que proteges el endotelio con Exactamente. esa prótesis, pero digamos, eso en algún momento se puede mover, porque tú estás con una punta de un faco y estás con un segundo instrumento y demás, en algún momento se puede mover sin querer, vamos a decir, ¿entiendes? Entonces, por eso, ¿por qué, cuál es la contra para ti que saques esa lente primero y luego te dediques a la cirugía? Bueno, esa es la técnica tradicional, y la realidad es que uno no solo tiene afección del endotelio por el ultrasonido, todo lo que uno hace en cámara anterior repercute en el endotelio, ¿ok? Ya sea la fluídica, ya sea la misma hidrodisección, ya sea lo que hagan en cámara anterior, va a repercutir en el endotelio haciendo un shock endotelial, obviamente. Si uno coloca y si uno deja esta lente intraocular en el ojo, todo va a repercutir en la cara posterior de la lente fáquica,
¿ok? No va a llegar ultrasonido al endotelio, no va a llegar ningún tipo de trauma al endotelio, siempre que dejen un colchón, un shield de viscoelástico entre el endotelio y obviamente la lente fáquica, ¿no? Ese es el gran punto, ¿no? Y esto que dice el doctor, justamente este paciente fue un paciente operado en vivo, ahora en el Congreso Panamericano, lo operé yo. Mirá, Pato, los cálculos para que veas, este paciente tiene una lente de -9 y le terminé poniendo una lente de -4 y la verdad que quedó bastante bien. Ahí tienen el conteo endotelial previo y posterior, se perdieron muy poquitas células, y ahí tienen la catarata subcapsular posterior de este paciente. Este paciente le puse anillos en el año 2007, en el 2008, perdón, en el 2006, en el 2007 le puse el Artiflex, y ahora le saqué la catarata. Entonces, esta es una cirugía un poquito más compleja, porque como uno cuando opera en vivo no está tan relajado, tan tranquilo, pero bueno, no sé si alguien estuvo en esta cirugía en el Congreso Panamericano. Fue una cirugía muy controvertida, justamente por lo que comentaba el doctor recién. ¿Por qué dejar la lente fáquica y no sacar la lente fáquica y hacer todo sin la lente fáquica? Justamente el secreto de esto es que hay muchas, tengo muchas hechas y hay muchas descriptas sin la lente intraocular fáquica, y el daño endotelial, sin ninguna duda, es mayor. Es muy difícil de saber cuánto es y de mensurarlo con un microscopio endotelial. No nos olvidemos que la mitad de estos pacientes o más no presentan conteo endotelial. Aparece que el conteo endotelial no existe. Entonces, por eso se torna un poquitito más complejo, ¿no? Voy subiendo un poquito el grado de complejidad. Esta tiene un anillo intrastromal aparte. Esto es viscoelástico con sorbitol que coloco sobre la córnea. Van a ver que la visibilidad se torna espectacular. Acá, Cristian, lo que decías, el borde de la lente no llega a tocar la córnea, y lo vamos a ver a las 24 horas en el postoperatorio. Si uno toca con algún instrumento, que les debe haber pasado, a mí me pasó, la córnea, van a ver en el lugar del touch, van a ver un poquito de edema o algún pliegue al otro día. Fíjense que acá ya no podía seguir con la cirugía, cortamos la lente intraocular. Esta tijera realmente es espectacular porque está diseñada para cortar lentes, tiene unos dientes inversos que van hacia atrás y nos permite cortar muy bien la lente. Desclipeamos la lente, y una vez que desclipeamos la lente vamos a proceder a terminar de cortarla y sacar la lente intraocular. Bien, sacamos un pedazo, el otro pedazo, terminamos de aspirar el cristalino y anillo de tensión capsular, como siempre, como corresponde, y luego del anillo, lente intraocular. Y ahí queda terminada la cirugía. Y el diario, y lo que viene ahora es lo más importante, cómo estaba el otro día, ¿no? Entonces, siempre dar un punto en esta cirugía. Este es el paciente 24 horas de operado, ¿ok? Cuando vemos una córnea así, sabemos que ya va a arrancar y que va a andar bien, obviamente. Entonces, el gran secreto está en preservar el endotelio en estas cirugías, porque el endotelio muchas veces, en pacientes frotadores oculares o pacientes que tuvieron lentes intraoculares que no surgieron efectos, tenemos que cuidar el endotelio al máximo. Bien, vamos a seguir con un último caso. 30 días, de posoperatorio, este mismo paciente, que lo vimos hace muy poquito, y acá, como decía el doctor Patricio Dotz, quedó bien, le bajé 4 dioptrías a la lente, pero la realidad es que es muy, muy complejo calcular este tipo de pacientes. No, te decía, porque el otro día Sebas Inchaupe tuvo, no sé, estuvimos hablando de ese tema. Sebas, si querés comentarlo, que había un paciente con una lente fáquica en el consultorio, no me acuerdo de quién era, y cuando vos en el anterior le ponés para calcular el largo axial y le ponés que tiene una lente fáquica, es como que automáticamente te saca el largo axial y lo tenés que meter a mano. Mirá. Y eso nos pareció medio raro. No sé, ¿era así, no sé más? Sí, cuando pones que el ojo tiene una lente fáquica, te elimina la posibilidad de tomar la muestra del largo axial. Pero bueno, lo pones con el modo de como si fuera fáquico nada más, y te toma el largo axial, o si no lo tomas por ecometría y lo cargas manual. Pero
evidentemente no es segura la muestra. O sea, por eso Claro, que el aparato directamente no la toma. supuestamente la lente fáquica no cambiaría el largo axial. Tenés que colocar, no te cambiaría la medida del largo axial. Pero bueno, es lo que pasa, pero bueno. Año 2012, injerto laminar. Año 2013, infección del injerto laminar, injerto penetrante gigante descentrado hacia el lado de la lesión. Año 2014, vuelve la miopía por el injerto gigante, se coloca una lente Artisan. Año 2022, catarata. Esta paciente no tiene conteo endotelial. ¿Se entendió? Viene por la pandemia, rechazo en la córnea en el año 2020 por la pandemia, y aparece con este rechazo, el vaso este que debe ser el encargado de haber hecho el rechazo, y la catarata subcapsular. Entonces le propongo sacar el cristalino y ver si esta córnea realmente nos servía o funcionaba, ya que tenía ocupado, vamos a ver, un sector de la pupila y no toda la pupila con esta opacidad y con este leucoma, ¿no? Entonces hacemos exactamente lo mismo, todas las cirugías son calcadas, colocamos viscoelástico para obtener mejor visualización, hacemos la capsulorhexis por debajo de la lente. Fíjense que es un paciente de 30 años, 32 años, por lo tanto tiene la cápsula más elástica. Hacemos la capsulorhexis con mucho cuidado, acá realmente tiene muy mala visualización, tiene el rechazo previo, y luego hacemos hidrodisección, la facomulsificación, para terminar aspirando todas las masas, siempre con la lente colocada. Fíjense que lo que le comentaba el doctor, siempre poner viscoelástico abajo y arriba de la lente, y encima de la lente. Es fundamental poner viscoelástico entre la lente y el endotelio todo el tiempo. Bueno, desclipeamos la lente y procedemos a abrir 6 milímetros para sacar la lente intraocular. Siempre hay que abrir acá para sacar estas lentes, porque son lentes de PMMA rígidas, ¿ok? Anillo de tensión capsular, son siempre los mismos casos, y una vez que ponemos el anillo de tensión capsular, vamos a colocar esta lente, que esta lente creo que era de 4, si no me equivoco, de 4 dioptrías, ¿no? También lentes para pacientes súper miopes. Colocamos la lente, obviamente que damos los puntos, y así es como termina la cirugía. Uno ve este paciente con un rechazo previo, con una cirugía de este tipo. ¿Cómo ve la córnea el otro día? Así estaba la córnea el otro día, con el rechazo bien delimitado, lo que tuvo siempre, y el resto de la córnea estaba impecable. Entonces esto es lo que tenemos que lograr, ¿no? Para poder saber de que estamos encaminados a que esta córnea todavía nos pueda llegar a aguantar, ¿no? 21 días posoperatorio, esto lo vi con la doctora Julieta el viernes en el consultorio. La paciente mucho mejor, ya le voy sacando los puntos, y obviamente controlamos el astigmatismo, que es lo que nos falta. Por último, queda un minuto. Conclusión: preservar el endotelio es lo más importante cuando uno realiza este tipo de técnicas. El viscoelástico tiene que ser un viscoelástico de calidad excelente, no usar soluciones normales, usar BSS, soluciones enriquecidas, es fundamental para este tipo de casos. Siempre intentar realizar la mayor cantidad de la cirugía sin remover la lente fáquica de cámara anterior, siempre anillo de tensión capsular, y obviamente esta técnica es mandatoria cuando tienen que sacar lentes grandes de 6 milímetros, porque si van a querer trabajar en una cámara estanca y tienen que abrir 6 milímetros, van a tener que cerrar, hacer otra incisión al lado, después volver a abrir, va a ser todo un problema, y van a tener que hacer muchas incisiones en estos ojos. Bueno, muchas gracias por su atención, y si quieren preguntar algo, acá estamos. Yo tengo dos dudas, Luis. Una, no me quedó clara el porqué del anillo de tensión, no me acuerdo los beneficios, y dos, teniendo en cuenta que son todos pacientes jóvenes, como el de recién, y teniendo en cuenta que, como en el caso de uno de los 3 que mostraste, terminaste cortando la lente y sacándola antes de empezar o de terminar de sacar la catarata. Perdón, el último era joven, ¿eh? El último era joven, el resto eran todos pacientes de más de 55 o 60 años. El último era joven. Ok, listo, perfecto. No, era un poco porque generalmente haces muy poca facomulsificación, porque son pacientes más bien con cataratas corticales y no tan nucleares,
Entonces, si por ahí el riesgo de tocar el endotelio con la lente, no conviene directamente sacarlo y después trabajar tranquilo, pero bueno, a Sí, eso porque iba. además estoy con Jimmy también. Las lentes clipeadas, si vos tenés una lente clipeada y estás todo el día traccionando de la lente porque te está metiendo abajo, me imagino que el iris se te achica, digamos, por ahí te hace hasta la técnica más complicada. Mirá, si vos vieras, no lo mostré, en el control de los 30 días mostré cómo quedaron los clipeos de la lente. La verdad que no hay mayores inconvenientes. Lo que uno no tiene que hacer es salir a pasear con el faco adentro del ojo. El ojo se tiene que quedar en el medio y hacer toda la cirugía con la segunda mano o mover apenas el ultrasonido. No tiene que andar yendo a la periferia a buscar masa ni haciendo nada, ¿no? Si uno se queda en el medio no hay mayores inconvenientes. Y con respecto a tocar el lente con el endotelio, me encantaría tener un microscopio que tenga OCT, no lo tengo, pero repito, cuando uno tiene un touch endotelial, que yo los tuve y creo que todos los tuvimos, uno al otro día ve edema peri-touch en la lesión y uno ve los pliegues en la lesión. Y al otro día las córneas no tienen pliegues, son ojos con cámaras muy grandes y es muy difícil llegar a tocar con la lente el endotelio. ¿Cómo se llama el viscoelástico que utilizas con Sorbitol? Se llama Optase Pro y viene con 2% de hialuronato de sodio y creo que es 1.8, no me acuerdo, tenía que fijarme bien, de sorbitol. El sorbitol lo que hace es deturgir la córnea, ayudar al mismo endotelio a que la córnea se mantenga más transparente. Ahora estoy probando un plástico nuevo que tiene manitol en vez de sorbitol. Me está yendo bastante bien, pero me gusta más el Optase Pro. ¿De qué casa es? De la casa Rainer. Ok. Gracias. Eso Sí, querían para preguntar de la casa. vitrectomía, para apoyar el lente está bueno también. ¿Cómo? Ahora, para apoyar el lente en vitrectomía también estaría bueno ese viscoelástico. Lo que vas a notar drásticamente es la visibilidad. La visibilidad, Viviana, es impresionante. Es otro planeta. No sé si vieron por supuesto que cirugías eso no entra dificilísimas dentro del ojo jamás. Eso no Claro. lo entras nunca dentro del ojo, es solo para la superficie. Claro, sí. Es espectacular para la visibilidad. Ok, gracias. mira, un comentario que en algunas ocasiones he visto pacientes que parece que la córnea se está descompensando porque tienen una lente de cámara anterior, ya sea fáquico o pseudo o afáquico, y el hecho de retirar la lente algunas veces hace que la córnea se recupere. Y estoy hablando de gente que puede ser mayor también, ¿no? O sea, el hecho de rascarse y tener una lente en cámara anterior es algo que va en contra de la córnea. Dice Mariano, absolutamente cierto. Lo más importante que tenemos que tener claro son los flotadores oculares en este tipo de lentes. No se la tendrían que haber puesto nunca. Van a terminar con el endotelio. De hecho, si nosotros nos frotamos los ojos sin tener una lente fáquica de cámara anterior, matamos células endoteliales. Lo que no me quedó claro, Luis, que Jimmy te lo preguntó de los anillos. ¿Lo de los? Ah, correcto. Anillos. Bueno, eso, sí, muy bien. Nos quedamos con esa pregunta. Excelente. Los anillos de tensión capsular es algo muy discutido porque uno dice, bueno, le pongo el anillo. La realidad es que el anillo de tensión capsular está escrito entre líneas en algunos trabajos, pero no está escrito 100%, que disminuyen la migración de las perlas de Elsnick y disminuyen la opacidad de la cápsula posterior a largo plazo. ¿Ok? En este tipo de casos, hacer un jack es un problema, entonces el anillo de tensión capsular es algo que nos va a ayudar muchísimo. Y es algo que también nos va a ayudar en la estabilidad de la lente. No nos olvidemos que las lentes que nosotros tenemos intraoculares, todas tienen 13 milímetros. Hay alguna que otra que tiene 13,5 y algunas que tienen 14 milímetros, pero son para otro tipo de usos, como la Sulcoflex. Entonces, estos sacos capsulares son inmensos. Me ha pasado poner, vieron que todas las lentes que puse eran de 3 piezas. Me ha pasado poner una lente monopieza en estos pacientes y que de pronto la lente desapareciera. Y estuve pensando durante unos segundos si la lente no estaba en el vitrio.
y al rato, aspirando el viscoelástico, aparece la lente en la periferia bailando por el saco capsular. Entonces, es mandatorio poner el anillo de tensión capsular porque te va a ayudar en la estabilidad de la lente y la estabilidad de ese saco que es inmenso, que es muy difícil de manejar. Mira, un comentario. A veces los anillos capsulares en casos como este de miopía altas o también de pseudofoliación, años después, cuando se empieza a romper la sombra y empieza a ver una lente subluxada, el anillo sirve muchas veces para poder anclar la sutura al anillo y enderezar y centrar la lente. O sea que a veces el anillo con el tiempo puede ser una ayuda para este tipo de casos. Correctísimo, Mariano. Por eso también pongo anillo de tensión capsular a todos mis pacientes con pseudofoliación. Correcto. Es por eso que también le pongo a toda la pseudofoliación anillo de tensión capsular. A mí me ha tocado con los años, 10, 15 años después de que se han operado, y al final se habían puesto, suponte, hasta una lente que era solo para saco, que no era lente grande, y al final lo que te sirve es el anillo para poder suturar. Y la verdad que con los años me he dado cuenta que puede llegar a ser una ventaja. Sí, correcto, es así, es así. Y no nos olvidemos que los anillos de tensión capsular tienen medidas diferentes. Tenemos que buscar la medida para miopías altas, porque hay anillos de tensión capsular más pequeños que son para otro tipo de fin. Bueno, estamos un poquito pasados. Gracias, Uni. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes por las presentaciones. Muy buenas. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Buen día. Gracias.